ahora sí nos preparamos para la palabra. Vamos a seguir con el Salmo 89. Damos gracias al Señor, damos gracias a la familia de la fe y a los muchos hermanos que siguen, ¿no? Que siguen la palabra, el contenido de la palabra del canal de YouTube. Estamos muy contentos de ver cómo los hermanos se van sumando para oír la palabra, la revelación, y vale la pena compartir con ustedes, que le dan importancia y le dan valor a la palabra de Dios, aparte de los hermanos que son parte de la familia aquí presente. Bueno, estamos viendo el Salmo 89 de la palabra de Dios. Hemos dicho que este salmo, el Salmo 89, es un salmo profético, es un salmo mesiánico que anunciaba la venida del Mesías. Continuamos entonces, hemos visto la semana pasada hasta el versículo 8. El versículo 9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, dice la palabra de Dios. Entonces encontramos escrito en la palabra que dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas. Eso nos muestra cómo el Señor tiene poder sobre todas las cosas. El Señor controla, el Señor tiene autoridad, tiene potestad sobre todo, todas las circunstancias de la vida, del mundo, del ambiente, no solamente de la naturaleza, sino a nivel humano, ¿sí? Él tiene dominio. Recordemos que el mar en la Escritura es una figura del mundo, ¿sí? Dice que el libro de Daniel, que del mar salían unas bestias, ¿sí? Y el mar representa las muchas aguas, representa los pueblos, las naciones, las gentes, ¿sí? Entonces dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando el mundo se pone bravo, ¿no? Cuando se pone recio contra el Señor, contra la iglesia, dice, y esta es una promesa que nosotros tenemos, es: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Cómo hace el Señor para calmarnos? La calma porque Él controla, Él tiene el dominio sobre toda la creación. Entonces es muy clave esto, porque nos permite estar tranquilos en el sentido que el Señor tiene control de las circunstancias, ¿sí? Nosotros, si estamos con Él, si Él está con nosotros, tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Porque Él se ocupa, ¿sí?, de poner en orden todo lo que está a nuestro alrededor. El problema sería si Él no estuviera, si el Señor nos dejara, si su presencia se fuera, ese sería un problema. De hecho, recordemos cuando Israel salía a la batalla y perdían el arca, como la historia de Elí, aquel sacerdote que llevaron el arca al campamento y los filisteos robaron el arca, que fue una tragedia para Israel. Fue una tragedia haber perdido en ese periodo el arca, ¿sí? El arca que representaba la presencia. Ellos llevaron el arca
porque ellos sabían de alguna forma que el arca del pacto que llevaban los levitas, era ahí donde el Señor se manifestaba, representaba su presencia. Entonces ellos decidieron, lo decidieron ellos, de sacar el arca del tabernáculo y llevarlo al campamento para que la presencia del Señor estuviera con ellos, pero en realidad la presencia del Señor estaba en el tabernáculo. O sea, difícilmente el Señor mandaba a sacar el arca fuera del tabernáculo. Ellos lo sacaron porque quisieron. De hecho, si usted lee la historia, la Biblia, y la estudia, se va a dar cuenta que se sacaba el arca cuando ellos tenían que moverse, cuando se tenían que transportar de un lado a otro. Entonces sí, se llevaban el arca tapada, la llevaban los levitas, y eso estaba bien. En este caso de la historia de Samuel, ¿no? Del libro de Samuel, ellos deciden sacar el arca y llevarla al campamento para que en un aspecto fuera como un amuleto o algo así. Y los filisteos tomaron fuerza, tomaron valor y dijeron: no caigamos en manos de los israelitas, y fueron más fuertes. O sea que en realidad no estuvo la presencia como ellos se imaginaban, que la presencia iba a estar en el campamento del ejército, sino que los filisteos dicen que tomaron esa arca y fue una tragedia para Israel. Fue un luto terrible, murió el sacerdote Elí, fue un caos porque ellos habían perdido la gloria, ¿no? Habían perdido la presencia. Y después el Señor, en su poder, en su sabiduría, en su control de todas las cosas, Él hizo que de alguna forma esa arca, que era de Él, ¿sí? Y que tenía que estar en Israel y no podía absolutísimamente estar en el campamento de los filisteos, volviera. De hecho, si usted lee la historia, va a ver cómo el Señor manda una gran enfermedad, un cáncer, manda como una radioactividad o algo así contra los filisteos, y ellos se asustan y se enferman los filisteos por causa del arca. Claro, eso es lo interesante también, ¿no? Como el arca, que para Israel representaba la presencia y la bendición, para los filisteos representó la enfermedad y la muerte. Porque de eso se trata. Dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada, ¿sí?, a doble filo. O sea, que corta de los dos lados. Tiene dos aspectos. Tiene un aspecto bueno, tiene un aspecto malo, ¿no? El Señor le dijo: pongo la bendición y la maldición, elige, ¿no? O sea, es como que siempre el Señor tiene esa doble aspecto, un aspecto de vida, de bendición, pero también tiene un aspecto de muerte y de destrucción. De hecho, sabemos que el Señor es amor, dice la Biblia que Dios es amor, pero también la palabra dice que Dios es un fuego consumidor, ¿sí? Que Dios amó al mundo, pero también la Escritura dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, eso es para considerar también. Queremos siempre la bendición, y no que lo que uno lo toma como bendición después se pueda llegar a convertir en maldición por causa del pecado de uno. Y así fue que los filisteos se enferman, ¿sí? Se enferman de tumores, dice algunas versiones, las versiones antiguas dicen hemorroides, ¿sí? La Reina Valera dice tumores, y una gran peste de ratones, ¿sí? De ratones que son roedores, son horribles, desagradables, y se le llenó la tierra de ratones a causa de tener el arca, que era la presencia de Dios, por estar en la presencia de Dios en un lugar equivocado. Pues la presencia de Dios tiene que estar donde tiene que estar. Tiene que estar en su pueblo,
tiene que estar en su casa y no puede estar afuera, sino lo que es de bendición se termina convirtiendo en maldición. Entonces dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y la palabra nos enseña, dice, tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Cuando el Señor baja la mano, ¿sí? La baja para destrucción contra los que se levantan contra Él. El versículo 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Entonces la Escritura dice, mire qué interesante esto, tuyos son los cielos y tuya también la tierra. O sea, que sean los cielos, que la tierra es del Señor. Y todo lo que hay debajo del cielo y en el cielo mismo, todo le pertenece. La gente puede decir lo que quiera. ¿Sí? Yo tengo una escritura de una propiedad, de un auto, lo que sea, de un campo. Pero en realidad la Escritura nos enseña que es del Señor. Todo, absolutamente todo es del Señor. ¿Sí? Nosotros somos simplemente administradores. Desnudos hemos venido y desnudos nos iremos, dice Job. Y es así. Todo lo que uno pueda aparentemente tener a su nombre es temporáneo, porque en realidad de la tierra y el cielo son del Señor. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. O sea, todo lo que existe, Dios lo creó y Él lo tiene en su mano, ¿sí? Y lo da a quien Él quiere, lo confía a quien a Él le parece, ¿sí? Y no hay ley contra eso. ¿Sí? Y acuérdense también de la historia de David cuando él había pecado haciendo el censo. Acuérdense cómo el Señor lo manda a la era de Ornán, Jebuseo, y le dice que haga ahí un altar. Entonces David pide, no va al dueño, digamos así, de esa era, y le dice que estaba ahí justamente para ofrecer un sacrificio, ¿sí? Y que necesitaba ese lugar para frenar justamente toda esa pestilencia que había llegado, porque eso es lo que había pedido David. Había pedido 7 días de mortandad. Y el Ornán Jebuseo le dice, yo lo doy todo. O sea, él no solamente, este hombre tenía en claro que él no era dueño de nada, ¿sí? Aunque si él habitaba ahí y había seguramente heredado esa tierra, esa era, él estaba dispuesto, y dijo, y lo dice la Escritura, a dárselo al rey David, que era la figura política, ¿sí? Era la autoridad política, dársela al rey para lo que el rey David estaba necesitando, sino que en algún aspecto también él lo estaba devolviendo, ¿sí? Al Señor que lo había creado. Entonces David le dice, no, yo no voy a ofrecer ningún sacrificio que no me cueste nada, sino que por el justo precio lo compraré. Y David lo compra la era, se la compra al Jebuseo, Ornán Jebuseo, crea ahí, prepara un altar, se ofrecen sacrificios y se detiene la pestilencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener por la Escritura este concepto de que todo es del Señor. O sea, todo, nada es nuestro, todo es de Él, y Él da, y cuando lo pide hay que dárselo, porque es de Él. ¿Sí? El 12 dice, estamos en el Salmo 89, 12, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Norte y sur, y los montes,
el Tabor, el Hermón, son montañas, ¿sí? El Hermón, el Tabor y el Hermón son dos montes, pero en realidad tienen una connotación espiritual, ¿sí? No es literalmente montaña, porque una montaña evidentemente no puede cantar al nombre. Evidentemente que si dice la Escritura, cantarán a tu nombre, es porque más allá del hecho de que son montañas, tienen una connotación espiritual que necesitamos que el Señor nos revele, justamente entender qué quiere decir, qué representa el Hermón y el Tabor, ¿sí? Creo que dice el Salmo 133, si no me equivoco. Sí, el 133 dice el 3, como el rocío de Hermón. Fíjese qué interesante. Acá el versículo 12 dice el Tabor y el Hermón, ¿sí? Y acá en el Salmo 133:3 habla del Hermón, habla del mismo monte. ¿Y qué dice? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, ¿sí? Porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. O sea, el rocío de este monte, ¿sí? El rocío de este monte desciende sobre los montes de Sión. O sea, nosotros sabemos que el monte de Sión es lo más alto. ¿Sí? Acá habla de los montes de Sión, pero sobre los montes de Sión habla del rocío de Hermón. Entonces, evidentemente que Hermón es una figura espiritual y va más allá de ser un monte. ¿Sí? Es una figura espiritual. Dice, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón. ¿Sí? Acá es una referencia también del monte Hermón. Josué 12:1. Josué 12:1. La Reina Valera hace esta referencia. Vamos a ver qué dice Josué 12:1. Josué 12:1 de la palabra de Dios dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Bueno, evidentemente que esta referencia de Josué sí muestra que el Hermón era una montaña. ¿Sí? Acá sí evidentemente habla de un monte, una montaña física. Pero el contexto de esta palabra, de este monte Hermón, tiene que ver, según el Salmo 133:3, habla de una figura espiritual, ¿sí? De algo espiritual que bendice. Bueno, dice el 13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Dice, tuyo es el brazo potente. Tuyo es el brazo potente. ¿Sí? Si hay un brazo potente que ejecuta, que castiga, que establece disciplina, que tiene autoridad, es el Señor. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Sabemos que Israel salió de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, ¿sí? El Señor le hizo pagar a Egipto todo el mal que ellos le habían hecho a los hijos de Israel, ¿sí? Y lo sacó con mano poderosa y destruyó literalmente la tierra de Egipto, la devastó, y el ejército de Faraón lo destruyó, quedaron sumergidos bajo el río, el mar Rojo, y desaparecieron, porque fue fuerte la mano poderosa
del Señor. Y para concluir, vamos a ver acá el versículo 14, que dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hebreos lo dice, ¿sí? Hace referencia este versículo, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Lo hemos leído, ¿sí? Lo hemos leído en el Nuevo Testamento. Sí, esto se encuentra el cimiento, justicia y juicio, es algo que habla del Mesías, ¿sí? Habla de Cristo, porque recordemos que este salmo es un salmo mesiánico. Justicia y juicio. Dice, a ver si lo encontramos aquí, en la referencia con el Nuevo Testamento, justicia. Hebreos, justicia y juicio, vamos a ver acá. Bueno, hay que buscarlo bien, no lo tengo en este momento. Que dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Sabemos que el Señor tiene un trono. Este trono está establecido sobre la justicia y el juicio, ¿sí? Veamos si lo encontramos acá, que habla del trono de Dios. Hay ciertas cosas que van surgiendo a medida que uno va leyendo, y son interesantes. Bueno, lo voy a buscar bien, porque en este momento me está faltando, no lo tenía preparado. Trono, a ver, sí, creo que es el 1.8, Hebreos 1.8, vamos a ver si es Hebreos 1.8, a ver si es lo que yo les decía, Hebreos 1.8 de la palabra. Estamos terminando con esto. Hebreos 1.8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí? Acá dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y se relaciona, claro, con Hebreos. Entonces está diciendo, concluimos con esto entonces. Sabemos que el Señor ama, ¿sí? Ama la justicia. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. La justicia. Dios es justo y ama justicia. Y Él es el que ama al justo. Dice que el justo por la fe vivirá. La justicia es algo que nos viene imputado de parte del Señor, donde Él determina que somos justos, y lo que a nosotros nos hace justos es vivir por la palabra, o sea, vivir por todo lo que está escrito, guardar la palabra. Eso nos hace vivir en la justicia, porque el Señor determina lo que es justo y lo que no lo es. Es justo lo que dice la palabra, eso es justo.
Y el Hijo de Dios, ¿cómo vive? Vive según la palabra, no vive según el mundo, no vive según el sistema, no vive según las tendencias, sino que vive según la palabra de Dios. Por eso el justo vive por la fe en la palabra. El justo vivirá por la fe. ¿Sí? ¿Por qué somos justos? Porque la palabra de Dios vive en nosotros. Y hablando de la justicia, es muy interesante este tema, encontramos escrito en Romanos 8:1. Fíjese que interesante lo que dice la palabra, usted lo conoce. Dice 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos sido justificados, ¿sí? Y vivimos en esa justicia, ¿sí? Entonces, dice que justicia y juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es la cordura, ¿sí? Es la sabiduría, es el temor, el juicio, cuando una persona es juiciosa, ¿sí? Es caminar con el temor de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es lo que va delante del rostro de Dios? ¿Qué va delante del rostro de Dios? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, y misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahora vamos a llegar ahí. La pregunta es, ¿cómo es el cimiento del trono? ¿Qué es un cimiento? El cimiento es una base, ¿sí? Donde se asienta algo, una base, un fundamento. Dios tiene un trono y este trono está fundamentado, está establecido sobre una base que es doble. ¿Y cuál es esta base doble? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces, el Señor se sienta sobre un trono que está cimentado, que está apoyado, que está establecido sobre la justicia y el juicio. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? En justicia y en juicio. De hecho, leyendo Proverbios habla mucho del juicio, ¿sí? De ser juicioso, de ser sabio. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, maravilloso. No puede haber injusticia y no puede faltar el juicio en nosotros. Y después dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Acá tenemos otros dos elementos muy interesantes, que es la misericordia y la verdad. La misericordia, que Dios es misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, que Dios tuvo misericordia de nosotros, y oramos para que Él tenga misericordia de tanta gente que hoy vive en el pecado. Si a uno ora y le dice, Señor, dale a esta generación la oportunidad que nos diste a nosotros de conocer la verdad, porque a nosotros nos fue revelada la verdad, a nosotros el Señor nos llamó, nos trajo, nos tiró a sus caminos, ¿sí? Y tuvo misericordia el Señor de nosotros, porque humanamente hubiese sido imposible para cada uno de nosotros poder encontrar la justicia, la verdad, la vida. Y Él nos abrió los ojos, el entendimiento, para poder acceder a la vida eterna. Entonces, Dios es un Dios misericordioso y ama la verdad. ¿Qué es la verdad? Hemos hablado de esto, que la verdad es la palabra. En Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Salmo 119, 105 dice que la suma de tu palabra es verdad y el Espíritu es la verdad también. Entonces necesitamos entender que las características de nuestro Dios son dos, son cuatro en realidad: la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad. Que Dios tiene misericordia, que Dios es misericordioso, que Dios no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta, ¿sí? Por un lado.
y Él ama la verdad. Entonces, ese es nuestro Dios, un Dios justo, que ama la justicia, que ama el juicio, donde la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Van delante de Él, no van detrás, van delante, porque antes del juicio está la misericordia, ¿sí? De hecho, dice Habacuc capítulo 3, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿no? Dice, en medio de los tiempos hazla conocer, dice, y en la ira acuérdate de la misericordia. Donde hay ira, donde hay enojo, acuérdate que la misericordia va delante de ti, ¿no? Entonces Dios siempre va a tener misericordia. Esto está en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Vamos a seguir la semana que viene desde aquí, de esta escritura, y damos gracias al Señor porque Él es justo, ama la justicia, el juicio, la verdad y la misericordia lo acompañan. Esa bendición es para el pueblo de Dios. Dios les bendiga, hasta la semana próxima.